Я думала, что выйти замуж за кубинца – это что-то экзотичное, веселое, легкое. Но никто мне не говорил, что значит просыпаться с кубинцем каждый день. Но одно дело – встречаться, влюбиться, гулять, веселиться с кубинцем. И совсем другое дело – жить с ним каждый день. Когда ты просыпаешься и понимаешь, что у нас сегодня на обед снова рис, фасоль, кофе, что очень громко кто-то 2 часа говорит по телефону, и когда какой-то мужчина на кухне ведет себя так, как будто он на карнавале. ¿Y cuál es el problema? Si la vida es una sola, hay que gozarla. Сегодня я расскажу вам правду, как на самом деле жить с кубинцем в Казахстане. ¡Qué hola, mi gente! Si ustedes creen que vivir conmigo es fácil, mi esposa hoy les va a contar su versión de los hechos. Aunque seguramente exagerada, ¿eh? Porque bueno, es verdad que soy cubano, que me gusta la música, que me gusta todos los días comer arroz, que me gusta hablar muy alto, que me gusta bailar, que me encanta cocinar. Y es verdad que en esta casa hay que vivir con energía y con alegría. Pero lo que yo no sabía es que para algunas personas eso podría considerarse un problema internacional. Он говорит, что это много энергии, а я говорю, что это очень много шума, а не энергии. Он говорит, что он очень вкусно готовит, да, но он очень много готовит. И он говорит, что он включает музыку, чтобы дома было веселее, атмосфера была. Но у меня иногда ощущение, что мы живем на какой-то вечеринке, которая никогда не заканчивается. И кроме всего этого, он считает, что это нормально. Pero claro que eso es normal. ¿Pero qué estaban pensando? Un cubano que tiene que estar sin música, con una casa triste, una cocina sin sazón. No, eso no puede ser. El cubano tiene que bailar, tiene que cantar, tiene que gozar. Porque un cubano muy serio, un cubano muy callado, un cubano que no pone música, eso no es un cubano. Así que para aclarar esta situación de una vez por todas, hoy vamos a mostrar pruebas reales, documentos audiovisuales y testimonios de lo que significa vivir con un cubano en pleno Kazajistán.
Я встаю, захожу на кухню, вижу кастрюлю, и еще до того, как ее открыть, я уже знаю, что в ней. Я могу даже ее не открывать и вам сказать, что там. Потому что, когда живешь с кубинцем, иногда какие-то вещи уже перестают быть сюрпризом. О, да? Ты тоже знаешь, что там? Та-дам! Я же сказала. Рис. Claro, si esa es la comida más rica del mundo. Да, но он не может быть каждый день. Pero ¿cómo que no? Si el arroz pega con todo. ¿No entiendes que el arroz es lo más rico que hay? Mira, con carne, con frijoles, con huevo, con ensalada, con todo viene bien. Es que el arroz es la base de todo. Oh, creo que no era así. Не понимаю, как человек может так сильно любить рис. Esto no es solo amor, es tradición, es cultura. Es que tú no lo entiendes. Es que abres una cazuela de arroz y la vida se te arregla. A servirme. Esto sí es la vida misma. El arroz es lo más rico que hay en el mundo. Miren esto. Ну, это целая гора. Esto es una porción normal para un cubano. No como tú que comes como si fuera comida pajarito. Mira para allá. Ну, может 5 человек съесть. Mira, mira eso. Это мое. Esto es una porción pequeña para un cubano. И еще будет фасоль, да? Claro que sí. Конечно. ¿Cómo sin eso? Sabrosura viva. Porque es que en la cocina hay que cocinar con amor. A la comida hay que hablarle, hay que tratarla bien, para que ella no esté triste. Si se cocina triste, la comida termina triste, después no sabe bien. Son técnicas cubanas. Métele sazón, batería, reggaetón. Este revoltillo va a quedar riquísimo. Вау. Иногда я наблюдаю, как он готовит, и у меня чувство, что он не готовит, а жонглирует на кухне. Здесь всегда должна быть драма, своя философия, энергия и веселье. Lo que pasa es que esto no solo es comida, esto es mucho más que comida, esto es cultura. Por ejemplo, el arroz. ¿Cuándo has visto a un cubano que no coma arroz? Но это просто рис. Y como ya ven, después de tanto sufrimiento, después de tantas críticas, después de tanta poca fe en el proceso, acaba de llegar la obra maestra. Miren esto, miren esta sabrosura. Dios mío, esto sí que es algo sabroso. Esto sí que está rico. Y aún no les he mostrado lo mejor, ¿eh? Miren para acá. ¡Can, can, can, can! El platanito. Ustedes saben que el cubano no puede comer sin platanito. Esto es una sabrosura.
Амор, как можно кушать сладкое с соленым? Оно вообще не сочетается. Muy rico. И тем более, смотри, он уже темный, он испортился. Nada que ver. Cuando lo ven de ese color es que está mejor todavía, porque está madurito, está sabroso. Miren, cuando lo abren, está amarillito completo. Esto es la vida misma. Pero aparte de eso, que ustedes no saben quién es, la persona que lo que más le gusta en la vida es el platanito. No lo van a creer. Lola. Mira, Lolita, tu premio. Ну, сейчас, ну. Pruébalo y dime la verdad. Вкусно. Ustedes vieron, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Me cuestiona la cantidad de arroz, me cuestiona la cantidad de ajo que le eché a la comida, me cuestiona hasta mi propia existencia. Y al final le gusta. Dios mío. Да, это очень вкусно. Но это не меняет того, что завтра снова будет рис. Por supuesto que yes.